Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre. Segundo capítulo dedicado a las virtudes. Y os acordaréis que en el primer capítulo, que fue una introducción y donde hice la definición de lo que es una virtud, como de pasada dije que hay 4 virtudes que tradicionalmente, ya desde tiempos de los griegos, de aquellos filósofos griegos, se consideran las virtudes cardinales, que vienen a ser algo así como las virtudes bisagras, donde se apoya la porta, donde se apoyan las demás virtudes. Aunque hay que decir que toda virtud nunca va sola, ni está claramente distinguida de las demás. Cuando vives una virtud, pues como las cerezas estas con rabito, ¿verdad? Que están en una cestita, coges una y te llevas 4 o 5. Pues esto es igual que los vicios, nunca van solos. Pero a efectos de estudio vamos a distinguirlas. Y eran las cardinales 4. Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Vamos a empezar por la primera de ellas, por la prudencia. Que en castellano a veces se emplea como sinónimo de cautela, de tener cuidado, de no corras mucho. Los que tengáis una cierta edad y viváis en España os acordaréis de aquella cosa que se ponía en el salpicadero, aquel imán para el salpicadero del coche, imán o con pegamento, no me acuerdo muy bien cómo iba. No corras, papá. Como diciendo, no corras, que te la vas a estrellar. Se veía la foto de la mamá, de su mujer y de los niños, y a veces una imagen de San Cristóbal, patrón de los conductores. No corras, no corras. Bueno, desde luego es algo más esta virtud de la justicia, que el no corras, papá. A veces se ha hecho casi una caricatura de ella. Una vez oí hablar de consejo de la abuelita a su nieto aviador. Hijo mío, sobre todo vuela despacito y muy bajito. Aparentemente eso es prudencia, pero es la mejor manera de estrellarse, que un avión vaya despacio y muy bajo. Así que digamos que esta virtud que está condenada al estereotipo vamos a resarcirla, porque el sentido es mucho más amplio. Es, por decirlo de alguna manera, el hábito de decidir bien. En castellano, en lengua española, se le podría llamar, ¿cómo diría yo?, sensatez o sentido común. En catalán, pues tenemos una palabra que es el seny, al cual se lo pone en su vicio, que es la rauxa, es decir, la locura, cuando uno se le va a la cabeza. Y, bueno, es la capacidad de discernir en una situación complicada o no tan complicada, y de llegar a un juicio sereno y equilibrado. Por lo tanto, tiene que ver con otra palabra que tiene mucha tradición en la lengua castellana, el criterio. Tener criterio quiere decir tener la capacidad de discernir y juzgar con tino y acierto las cosas. Una persona con criterio es una persona serena y seria, que juzga bien, que resuelve bien, que acierta. ¿Recordáis la definición de virtud que dimos en el primer programa? Que era un hábito estable, que nos lleva a hacer las cosas bien. Y que algunas de estas virtudes, pues según qué personas son innatas o como más fáciles de conseguir. Pues hay gente que por naturaleza son serenas, tienen una intuición para entender a las personas o a las cosas, o tienen mucha experiencia de la vida y la saben aplicar. Bueno, pues hay que decir que también se puede aprender. Es decir, hay aspectos de nuestra manera de decidir que podemos corregir y mejorar. Podemos mejorar en esta virtud. Por ejemplo, si somos tipos muy nerviosos y dados a decir lo primero que se nos pasa por la cabeza, pues debemos aprender con mucha práctica y con mucho esfuerzo, porque a veces nos puede costar, a callarnos a tiempo y a pensar, a no dejarnos llevar por el nerviosismo. Bueno, pues todo eso se puede practicar y mejorar. Una representación que viene de los tiempos clásicos, es decir, de los tiempos de los romanos y todo esto, es la imagen del dios Jano, el dios bifronte, porque tiene 2 caras. La imagen esta de bifrontismo se usa para la prudencia, porque la prudencia también tiene 2 caras. Con una se mira al pasado, y eso es lo que llamamos experiencia. ¿Qué ha pasado otras veces en estas situaciones semejantes? ¿Qué nos dice? Con la otra mirada vemos el futuro. Prevemos
lo que puede pasar, las consecuencias de nuestros actos. Y es que las dos cosas hacen falta para decidir bien, la experiencia del pasado y la previsión de cara al futuro. Dado que esta es la virtud de decidir bien, con ecuanimidad, sin dejarse llevar por el nerviosismo y por el favoritismo y por las circunstancias, pues parece una virtud ad hoc para los que tienen que ejercer como jueces. Y efectivamente, así es. Digamos que es la virtud principal, la prudencia, la que se le puede pedir a un juez. Y tradicionalmente se distinguen 4 fases para decidir bien, que curiosamente coinciden bastante, van casi de molde con las 4 fases del procedimiento judicial. Instruir la causa, que significa obtener la información sobre el caso, para poder decidir, oír a todas las partes implicadas, no solo a una. Deliberar, que es pensar y valorar los datos. Y decidir, que es cómo dictar la sentencia. Y por último, ejecutar, que es poner por obra lo que se ha decidido. Son los 4 pasos de la prudencia y podemos ver que son también los 4 pasos de un juicio penal o un juicio, un juicio de juzgado. Cada uno de estos 4 pasos tiene su dificultad y exige un cierto esfuerzo. El primer caso, instruir, recabar información. Pues es que hay que hacerse cargo de la situación y para eso debemos acopiar toda la información que podamos. Y escuchando las 2 partes. Nunca se puede hacer un juicio escuchando solo a una de las partes. Pedir consejo porque no podemos saber de todo. Hay en un juicio civil, por ejemplo, pues se consulta a peritos, porque el juez es un hombre que sabe de leyes, que se le supone prudencia, pero no sé, si se juzga el derrumbe de un puente, pues no tiene los conocimientos de ingeniería civil, de lo que sea. Tiene que acudir a los expertos. Bueno, pues nosotros también hemos de consultar a otros expertos a veces. Hemos de tener el buen tino de escuchar a la gente que sabe sobre un tema en concreto. Y segundo paso. Después viene, el momento central. Ya tenemos todos los datos reunidos y es preciso juzgar. Y reunimos toda la información y tomamos la decisión. Y para aquí nos acordamos de Jano y el bifrontismo. Hay que mirar al pasado. ¿Qué ha pasado? Pues ¿qué ocurrió en hechos semejantes durante el pasado? ¿Qué nos dice la experiencia? ¿Cuáles son las consecuencias de lo que vamos a hacer o de la acción que se ha hecho? Bueno, y hay que ponderar con tranquilidad y una vez se ha pensado bien todo esto, pues se decide. Y bueno, a veces tomar esas decisiones es duro y puede dar miedo, uno puede tener miedo a equivocarse, es cierto. A veces es prudente esperar a que las cosas pues maduren, pero no es prudente, pues por ejemplo, retrasar decisiones sin motivo. Pues ahí, para no complicarme la vida por pereza, muchas cosas degeneran o se envenenan cuando se deja pasar el tiempo. Cada decisión tiene su momento. Esto forma también parte de la virtud de la prudencia. Pero atención, después de todo lo dicho, parece ser que podría dar la sensación de que la prudencia es siempre una cosa que lleva su tiempo. Sin embargo, es un hábito y a veces los hábitos significan pues la capacidad de tomar decisiones rápidas, porque a veces la prudencia indica lo prudente es ser muy rápido, aún a riesgo de equivocarse, porque pues no sé, el típico ejemplo de una acción de guerra o del bombero tiene que tomar la decisión rápidamente. Tiene un cierto peligro de equivocarse, pero si no toma la decisión rápidamente seguro que se equivoca, ¿verdad? ¿A quién salvo? En un caso, ¿al de la izquierda o al de la derecha? Pues tiene que tomar la decisión. Y entonces ahí viene la idea de que un hábito es algo que lo tenemos tan arraigado que nos facilita el obrar bien. En este caso, de forma rápida. O sea que la prudencia no siempre la hemos de identificar con ir lento y pensarlo. A veces lo prudente es ir rápido y de forma expeditiva. Depende de las circunstancias. Y con lo dicho, pues ya doy
Por concluido este programa sobre la prudencia, he dado una breve noticia sobre esta virtud. La semana que viene toca la justicia, que es la siguiente de esta lista de virtudes cardinales. Y alguno pensará, vamos a ver, has hablado de que la prudencia es la virtud de los jueces. ¿Y la justicia? Pues sí, claro, la justicia también. Ambas dos. Es más, hemos hablado de prudencia. Y en la prudencia hemos hablado indirectamente de fortaleza y también de justicia. Fortaleza, por ejemplo, para no dejarse llevar por la pasión a la hora de tomar una decisión. Pero eso también implica la justicia. Entonces, ¿en qué se diferencia? Bueno, son distintas formas de ver la acción virtuosa, la acción buena. En el mundo real las cosas no están compartimentadas. Esto es justicia, esto es fortaleza, esto es... No, van todas juntas. Lo he dejado antes caer cuando he hablado del ejemplo aquel de las cerezas con rabito. Estás en la cestita, uno toma una y enredó en el rabito, se le salen 2 o 3 más. ¿Por qué? Bueno, porque así es la vida real. Lo digo también porque alguien me ha puesto un comentario cuando tal, no me acuerdo cuál decía en concreto, tal acción buena, ¿qué virtud está implicada? ¿La justicia? ¿La generosidad? Pues posiblemente todas. Una misma acción buena se puede ver desde distintos puntos de vista. Estas clasificaciones nos sirven para estudiar las cosas, pero ya habéis visto que todas van de la mano. Y por cierto, ya sé que a algunos que sepan del tema les habrá salido a poco, pero por lo menos les sirve de repaso. Porque mi objetivo principal no va hacia ellos, sino a los que nunca han tenido una explicación sistemática de las virtudes, porque ya dijimos en el primer programa que hoy no se sabe por qué. Bueno, sí, di varias razones, a mi entender. Bueno, pues eso, que hoy ya no se estudian, no se dicen. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Que muchas cosas de las que he dicho son cosas de perogrullo, que te las habrá dicho tu abuelita, porque son de sentido común. Bueno, aquí ves que esto ya está sistematizado desde hace siglos. Así que no estás solo si actúas de esa manera. Y bueno, y ya está. Nos vemos la semana que viene hablando de la justicia. Y si os ha gustado, poned un me gusta. Y antes de irme, una pequeña precisión. Se me ha estropeado mi micrófono habitual. Estoy usando uno de emergencia. Ya me diréis si se nota mucho, porque yo no soy la persona idónea para juzgarlo. Digo, esta última parte, con la que voy con esta camisa, los que me veáis en YouTube. Bueno, pues esa está con otro micrófono. Ya me diréis si se oye bien, dignamente, que es de lo que se trata. Perdonad este apunte. Bueno, ya está. Hasta la próxima. Y de forma expeditiva, depende de las circunstancias.